Bien. Listo. ¿Están tomando apuntes? Sí. Sí. Listo, pues entonces empezamos con morfología y anatomía vegetal. Si estuvieron en esa clase que les comentaba, ya vieron ustedes esta diapositiva, ¿la recuerdan? ¿Ya estaban en esa sesión? ¿O no se acuerdan? Más o menos. Ok. Bueno, entonces tenemos como introducción la morfología y la anatomía. Hay diferencias entre una y otra. Morfología entendemos como aquella área de la fisiología vegetal que estudia la estructura externa de la planta. Es decir, aquellos órganos de una planta que son hojas, tallos, raíces, flores y frutos. ¿De acuerdo? Así como nosotros tenemos órganos, que el corazón, que el riñón, que el hígado, estos se consideran órganos de la planta porque tienen funciones muy específicas. ¿De acuerdo? Y por otro lado, la anatomía, pues es la estructura interna de la planta. Ahí ya vamos a estudiar a nivel fisiológico qué estructuras componen a las plantas, como los diferentes tejidos, el soporte, la nutrición, las hormonas, etcétera, etcétera. Entonces, principalmente ahorita nos vamos a enfocar en tejidos. De hecho, vamos a empezar con uno, que es uno de los, bueno, todos son importantes, pero es uno de, digamos que tiene todo el potencial para desarrollar plantas nuevas. ¿Va? ¿Puedo cambiar la diapositiva? Sí. Okay. Bien, la morfología de la planta, pues aquí tenemos, ya les decía que es todo aquello visible y tenemos en esta parte el sistema de vástago o la planta en general, comprendida por diferentes partes. Esto de aquí, ¿sí están viendo cuando les señalo con el mouse, verdad? Sí. Lo alcanzan a ver, ok. Entonces, la flor, que es un órgano de la planta, la rama reproductiva, dice aquí, pues obviamente ya sabemos de alguna forma que las flores son las que nos ayudan con la reproducción, es el órgano reproductor de la planta. Y no en todas las plantas es así. Si ustedes recordarán un documentito que les mandé, que ya vamos a hablar de ese tema también, de la clasificación de las plantas, hay plantas como los helechos, por ejemplo, que no tienen flor. Entonces, esas no serán, su órgano reproductor no será una flor, pero bueno, vamos a hablar de modo general el día de hoy. Las especificaciones las iremos viendo con el paso del tiempo. ¿Vale? La yema apical. Siempre que ustedes escuchen la parte apical de una planta, se refiere a esta parte. Es decir, la parte más superficial de la planta, esa área donde está creciendo hacia arriba, es el ápice o la yema apical de la planta, ¿ok? Los nudos, los entrenudos, los nudos son aquellas áreas donde se derivan de una rama principal, ramas secundarias o las hojas. ¿Ves? Es esta parte de aquí. Y el entrenudo, pues será la parte del tallo entre uno y otro nudo. Aquí hay un entrenudo, aquí hay otro entrenudo. ¿De acuerdo? Aquí hay más yemas apicales. La yema apical no solo está en la parte superficial de la planta, sino que también va en este sentido. Vean aquí. Y podrían generarse incluso en estas zonas, hacia los lados y hacia arriba. ¿De acuerdo? Pues las hojas, creo que no hay problema en reconocerlas, los peciolos, que son las estructuras que sujetan las hojas con la rama principal o la rama secundaria. Y las yemas axilares, se les llama zonas axilares a esta parte, sería como una axila del brazo, tal cual, cuando ustedes levantan el brazo, pues aquí abajo está la axila, en las plantas sucede lo mismo. Estas se les denominarían axilas y estas son yemas axilares, ¿de acuerdo? Esta es la parte del sistema de vástago, que es la parte superficial de la tierra, pero bueno, también debajo de la tierra tenemos otro órgano muy importante que es la raíz. Esta raíz
Estamos viendo es una raíz principal con unas raíces secundarias o adventicias. Ahorita vamos a enfocarnos también en ese tema. Y bueno, es otro sistema u órgano muy importante de la planta. Esperemos a que pase el ruido del pan, por favor. A ver si nos sale un chiquillo en calzones también para los memes Déjenme cerrar la ventana. Bueno, ahora se le ocurrió. Bien, entonces, continuamos. Y bien, pues entonces tenemos que hay dos tipos de plantas. Estamos hablando de las plantas que se reproducen con flor, ¿de acuerdo? Y están las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. ¿Alguien recuerda cuál es la diferencia entre una y otra? ¿O qué es un cotiledón? Sale con una sola hoja, ¿no? Y el otro sale con dos o con varias hojitas al nacer, ¿no? Exactamente. Un cotiledón es esa primera hoja que sale cuando germina una semilla. De hecho, nosotros nos damos cuenta cuando sembramos alguna planta con semilla, si está pegando o no, precisamente porque sale esa pequeñita hojita. Y hay dos grandes grupos, las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Y efectivamente, como su compañera Paola bien dice, las monocotiledóneas son estas de aquí. Vean esta hoja de aquí. Es una sola hojita. La nervadura o esas venitas que tiene la hoja están en un sentido paralelo. Sí se alcanza a percibir. Y si no, pues traigan a mente un pasto, cualquier pasto, y es así. Tiene esta estructura. En el caso de las dicotiledóneas, cuando germina la semilla vemos dos hojitas. Chequenla, aquí están. Y ejemplo de esto, pues es casi cualquier planta, cualquier semilla que ustedes siembren, una papayita, una jacaranda, un tabachín, cualquier árbol casi es esta estructura de dicotiledóneas. De hecho, todos los árboles son dicotiledóneas. Ejemplo de plantas monocotiledóneas. Díganmelos ustedes, por favor. Aquí ya tienen uno, que es el maíz. Es una planta monocotiledónea. ¿Cómo se dan cuenta de eso? Si no estoy viendo la germinación de la semilla, pues me doy cuenta por la forma de sus hojas, véanla. O si recuerdan una milpa, ¿cómo son sus hojas? Aunque están largas y dobladas, toda la nervadura es paralela. Cuando hay nervaduras paralelas, entonces estamos hablando de monocotiledóneas. Y ya vamos a ver las diferencias en las raíces también. Si vemos plantas que sus hojas son en pares, o en paquetes de muchas hojas, pues entonces estaremos hablando de una dicotiledónea, ¿de acuerdo? ¿Dudas al respecto, muchachos? No. Y bueno, aquí abajo dice que son hojas modificadas para almacenar sustancias de reserva que se necesitarán al momento de la germinación. Y aquí yo agregaría, pues nosotros sabemos ya, porque lo estudiamos en biología, que la planta come de la fotosíntesis, produce sus carbohidratos a partir de la energía del sol y del agua. Entonces, si la planta no desarrolla una hoja, pues entonces sería muy difícil que empiece a hacer fotosíntesis. Por eso, cuando germinamos una semilla, lo principal es empezar a hacer raíz para anclarse al sustrato o al suelo y también empezar a generar hojas para producir carbohidratos con la fotosíntesis, ¿ok? Y bien, aquí tenemos diferencias morfológicas, es decir, en la forma de la planta, tanto en monocotiledóneas, que son las de aquí abajo, y en las dicotiledóneas. Entonces vemos que los embriones o las semillas de las dicotiledóneas tienen dos cotiledones, valga la redundancia. Un ejemplo de esto lo pueden ver en una semilla de frijol. Cuando ustedes la presionan un poco, se abren dos. Eso es porque la semilla es dicotiledónea. En general la planta es una dicotiledónea. En el caso del maíz, vean, esta es una semilla de maíz, nada más hay un cotiledón, está aquí.
sencillito, ¿ok? En el caso de las hojas, ya les comentaba, la nervadura es paralela. Aquí se ve, este podría ser una hoja de pasto, de una milpa de maíz, de una espiga de trigo, por ejemplo, es una monocotiledónea, etc. Y las dicotiledóneas tienen nervaduras ramificadas. Vean esta hoja. Cualquier hoja de árbol que ustedes tomen, si las nervaduras son así ramificadas, entonces estaremos hablando de una dicotiledónea, ¿ok? Si nosotros pusiéramos o hiciéramos un corte transversal, ¿qué es un corte transversal? Nosotros tomar el tallo de la planta, de hecho aquí tengo una imagen para explicarles, a ver si la alcanzan a ver. Y si no, pues me dicen y vemos ahorita, buscamos un rapidito si me alcanza. Este es un tallo de, ¿dónde estoy? El tallo de un apio. Si nosotros le hiciéramos un corte al tallo de esta forma, esto sería un corte transversal, ¿vale? ¿Sí me alcanzaron a captar esta imagen? Sí. Sí. Entonces, si lo cortamos, sería un corte transversal y longitudinal, pues sería hacia lo largo del tallo. Entonces, si nosotros hacemos cortes transversales en este tipo de plantas dicotiledóneas, veríamos los haces vasculares dispuestos así como ordenaditos de forma circular o radial a todo lo ancho del tallo. ¿Qué son los haces vasculares? ¿Se acuerdan? Ese día también les mencioné. Sí, nos acordamos. ¿Cuáles son? Son, por ejemplo, el xilema, ¿no? El Podría xilema ser es uno y el floema. otro y el floema, exacto, muy bien. Entonces, los haces vasculares, se le llama haz vascular a la unión de estos dos, xilema y floema, es un haz vascular. Y nosotros veríamos xilema y floema de esta forma. En el caso de una monocotiledónea, digamos que su organización es más sencilla, y veríamos esos haces vasculares todos dispersos alrededor en toda la circunferencia del tallo, ¿sí? Y esa sería una manera, si yo no tengo ni hojas, ni semillas, ni frutos para ver si es mono, tengo el puro tallo, yo puedo hacer un corte transversal, ponerlo al microscopio y determinar. De hecho, esta es una de las características que se toman en cuenta mucho para hacer la clasificación de las plantas. A veces no nada más son las estructuras externas, sino también internas. Cómo tienen acomodados ciertos tejidos y las conforman en un grupo. Si tienen de otra forma los tejidos, en otro, y así. Entonces, las piezas florales de las dicotiledóneas vamos a ver que son 4 o 5 o sus múltiplos, es decir, pétalos múltiplos de 4 o de 5, y en las monocotiledóneas van a ser 3 pétalos o múltiplos de 3, ¿de acuerdo? Esta va a ser una forma de distinguir también las plantas monocotiledóneas o dicotiledóneas en base a la flor. De hecho, aquella clase yo les decía que íbamos a ver lo que era una fórmula floral, porque resulta que también existen, así como hay ecuaciones para hacer cálculo, álgebra, etcétera, ecuaciones matemáticas, también existen fórmulas para distinguir las especies de las flores. Entonces, digo, no son todas con números, pero está interesante ese tema, es un tema muy bonito. Si alcanzamos, lo veremos. Si no, pues no creo que les pregunten una fórmula floral en el examen. ¿Puedo avanzar? Sí. Bien. Entonces, otra estructura que es diferente en mono y en dicotiledóneas es la raíz. Nosotros vamos a ver que la raíz de una planta dicotiledónea está conformada por una raíz principal o también se le llama raíz pivotante. Y de esta raíz principal surgen unas raíces secundarias o raíces adventicias. Vean que estas ya son más pequeñas, pero se conforman por una principal. En el caso de las monocotiledóneas, tenemos que este sistema radicular es más sencillo. Aquí la planta es más sencilla
y todas sus raíces tienen el mismo nivel de importancia. Si nosotros tomamos una planta que queremos reproducir y cuidamos que esta raíz principal no se maltrate, no se parta por mitad o que no se fisure aquí, entonces podemos tener éxito porque estas raíces secundarias no son tan importantes para la planta. Son importantes, hay que captar agua, pero bueno, se pueden desarrollar con mayor facilidad. Y en el caso de las monocotiledóneas, todas estas raíces tienen el mismo nivel de importancia. Por eso, la mayoría de las plantas que son plagas son monocotiledóneas, porque crecen muy fácilmente. Los sistemas radiculares son muy sencillos y entran fácilmente en los sustratos, en los suelos. Y realmente son las plagas que se presentan generalmente en los cultivos. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No. Ok. Avanzamos entonces. Y pues las hojas. Hay gran variedad de hojas. Estas que están viendo aquí, todas estas, el conjunto de estas hojas son de plantas dicotiledóneas. Y acá tenemos ejemplos de monocotiledóneas, estas que son nervaduras paralelas. Véanlas bien, esta de acá es una nervadura paralela. Y aquí ya vemos nervaduras ramificadas, una nervadura principal y también ramificadas. Entonces estaremos la hierbabuena, aquí está, y vean cómo tiene sus hojitas. Entonces esas son dicotiledóneas. Creo que estos temas son muy fáciles de entender, no hay mayor complicación. Entonces vamos avanzando y este fue el pequeño repaso de morfología. Ahora sí vamos a entrar a la parte de anatomía vegetal. Al hablar de tejidos, ya estamos hablando de anatomía vegetal. Y bueno, una parte de la anatomía es la histología. ¿Se acuerdan que era histología? Lo debieron haber visto en las ramas de la biología, en su clase. Creo que es los años que tiene la planta. Histología. No precisamente. Nos podemos dar cuenta cuántos años tiene la planta viendo sus tejidos. Pero histología en sí, ¿qué estudia? ¿Los tejidos? Exacto. Tejidos. Nosotros podemos hablar de histología vegetal o histología animal. Histología animal será aquella que estudie los tejidos de los animales o del humano. Y la histología vegetal, por su parte, pues es la rama de la biología que va a estudiar los tejidos vegetales. ¿Okay? Así de sencillo. Tejidos vegetales, histología. Y si hablamos de histología, pues ya estamos hablando de anatomía vegetal. ¿Y qué es un tejido? Bueno, así a manera muy sencilla es el conjunto de células que tienen una función específica. Esos tejidos en conjunto, puede ser de un solo tipo o varios tipos de tejidos, nos van a conformar los órganos de la planta, ¿ok? Entonces vamos de lo más pequeño a lo más grande. Primero, célula, después va al nivel tejido y después el órgano de la planta, ¿va? Y entonces aquí, esta imagen la puse aquí porque aquí se muestran claramente, acá está el mouse. Aquí se muestran diferentes tipos de tejidos. Si nosotros hacemos el corte transversal que ya les decía, en un tronco de árbol, pues podemos ver tejidos. Obviamente que no los vamos a alcanzar a ver a nivel celular, pero si tomáramos una muestra pequeña y lo ponemos en un microscopio, entonces este tipo de estructuras que ven aquí son las que nosotros podríamos ver en el microscopio. Aquí está el tejido de la hoja en la parte del embés, que es la parte trasera de la hoja, meristemos, estomas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí está el tejido conductor o los haces vasculares hacia lo largo del tallo de cualquier planta. Y bien, lo que decía su compañera Paola es importante. Ahorita lo vamos a retomar en otra imagen. Tipos de tejidos. Tenemos aquí que existen estos tipos de tejidos. Los meristemáticos, sencillamente se les llaman meristemos. Los parenquimáticos, o parénquima,
Los tejidos de protección, que son la peridermis y la epidermis, esto es como la piel de cualquier planta, incluso de la hoja. En una hoja podemos ver la epidermis muy acomodadita ahí, dándole una protección a la hoja. Hay tejidos mecánicos o de sostenimiento que son colénquima y esclerénquima. Este tipo de tejidos, los mecánicos, son los que tienen sus paredes celulares más engrosadas. Si ustedes recuerdan sus clases de biología, una característica muy importante de la célula vegetal es que tiene una pared celular. Entonces, esa pared celular es muy rígida, es muy gruesa, y eso es lo que va a ayudar a la célula a darle soporte. Y hay tejidos en los que todas sus células están una tras otra con paredes muy, muy rígidas, y eso es lo que ayuda a la planta a darle soporte. También tenemos tejidos de conducción, bien, ya lo decía ya él, el xilema y el floema. También vamos a aprender a distinguirlos en un corte transversal. Y a mí me encantaría que pudiéramos ir a la escuela, haríamos cortes de apio o de un tallo para que los pudieran ver ustedes en el microscopio. Esa es la idea. Pero bueno, no podemos, así que ahorita lo verán en imagen. Y las estructuras de secreción. Una de las estructuras de secreción más importantes de la planta es el estómago, que le permite la respiración a la planta. Ahorita, bueno, no, la próxima clase vamos a verlo seguramente. Y bien, aquí tenemos el corte transversal de una hoja. Es decir, de esta pequeñita hoja agarramos un corte, lo ponemos al microscopio y entonces vemos su epidermis. Vean aquí, que es tejido ¿de qué? Dijimos. De protección, ¿se acuerdan? Sí. Un tejido de protección, la epidermis. Y luego tenemos aquí parénquima, que el parénquima pues generalmente alberga sustancias nutritivas o simplemente muchas células con alta cantidad de cloroplastos para realizar fotosíntesis. Y acá tenemos de este lado tejido vascular, o tejido conductor, que es el xilema y el floema, ¿de acuerdo? Acá tenemos otro tipo de parénquima, hay diferentes tipos de parénquima, y aquí hay estos dos que ven acomodaditos así como en concha. Esas estructuras que siempre vean en una planta son estomas. Y esta es la parte de debajo de la hoja. ¿Qué más? Pues nada más mencionar aquí. Y aquí vemos el corte transversal de un tronco de árbol. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de la cantidad de años que tiene este tronco? ¿Se acuerdan? No. Por los arillos que tenga, ¿no? El corte. Exactamente. Así es. Por los anillos de crecimiento. Este tronco presenta anillos de crecimiento. ¿Y cuáles son esos anillos de crecimiento? Aquí los podemos ver. Son estos de aquí. Entonces podríamos decir que tiene 1. Cada año es un anillo de crecimiento. 2, 3 y hasta acá se brincaría. Sería el 4.º año. Entonces, este árbol leñoso, podemos darnos cuenta que es un tallo leñoso, un árbol, porque tiene esta característica, paredes celulares muy, muy gruesas, esta capa muy gruesa de epidermis, de tejido epidérmico. ¿Y por qué vemos que es un año aquí, entre uno y otro? Cuando viene la temporada de lluvias, la planta empieza a crecer. De hecho, ustedes se pueden fijar. Ahora que ya empezó la temporada de lluvias, las plantas luego empiezan a crecer rápidamente. No es solamente la disposición de agua, sino que en ese tiempo la cantidad de luz es cierta cantidad en el día y la alta disponibilidad de agua, pues la planta absorbe mucha agua. Entonces llena tejidos que son de almacenamiento, como el parénquima. Entonces, llena células con cantidades de agua para tener disponible. Por eso es que los árboles pueden sobrevivir grandes temporadas de sequías incluso,
no sequías precisamente, pero pueden tener grandes temporadas sin agua y ellos siguen vivos porque tienen en sus tejidos de almacenamiento cantidades importantes de agua. Las vacuolas están muy hinchadas y ahí están almacenándose elementos nutritivos y agua también. Entonces, se llenan las células en esta parte de aquí, se van llenando. Vean, estas células del centro son las que están en crecimiento y estas células se llenan de agua y conforme va pasando la temporada de lluvias, pues estas células se van haciendo un poquito más pequeñas y entonces pasan a ser del siguiente anillo de crecimiento. Viene otra vez otra temporada de lluvias. ¿Qué pasa? Pues se vuelven a hinchar. Digamos que esta parte de aquí del anillo de crecimiento sería esa etapa en la que el árbol estuvo sin agua, sin tanta disponibilidad de agua, ¿ok? Entonces se van secando las células, incluso ahí hay tejido nuevo que también está dándole, digamos, esa vida al árbol, porque si no se moriría el tejido. Entonces, digamos que va pasando a la orilla del árbol, pero a la vez se va renovando el tejido. Entonces, cada uno de estos anillos representa esa temporada en la que ya se va secando la humedad del ambiente. Vamos a la que sigue. Y bueno, empezamos con tejido meristemático. Vamos a empezar a ver de uno en uno y este es el primero que vamos a ver y hoy nos vamos a quedar aquí, nada más con tejido meristemático. La próxima clase yo creo que voy a aumentar una sesión por semana para que tengamos tiempo de ver todos los temas que yo tengo planeados, ¿no? El tejido meristemático, bueno, dice que es el responsable del crecimiento y desarrollo de una planta durante toda su vida. Este tipo de tejido tiene células vivas, o sea, no es que las demás células no estén vivas. Ahorita les voy a explicar a qué se refiere con esto de que tiene células vivas. Son muy pequeñas, poliédricas, es decir, que tienen diferentes formas. Hay tejidos que todas sus células tienen una cierta forma en especial y por eso se identifican, pero en el caso de los meristemos, pues hay diferente variedad de formas en las células. Contiene muchas vacuolas, núcleos grandes, pared celular muy, muy delgada. ¿Por qué delgada? Pues son los tejidos más nuevos de la planta. Entonces, no hay tanto tiempo en el que los meristemos, al ser, digamos, como esas células bebés, pues no ha habido tiempo para que desarrollen una pared celular muy gruesa, como lo es en el caso de un tronco leñoso, ¿ok? Son células vivas, se dice o se refiere a este término, que es totipotente. ¿Ya lo habían escuchado? ¿O saben qué es totipotente? No, yo no. ¿Ustedes, chicas? De hecho, en biología es muy común escuchar este término, una célula totipotente. Totipotente significa todo y potente es poder, es decir, todo lo puede. Así como Dios es todopoderoso, casi estas células también. ¿Y por qué? Digo, no son dioses las células, pero al decir que todo pueden, son esas células que inicialmente aparecen en los tejidos antes de especializarse. Esas células tienen, digamos que toda la información genética para conformar un nuevo ser vivo. Eso es una célula totipotente y no se aplica nada más en fisiología vegetal, también se aplica en fisiología humana, en fisiología animal, incluso de hongos, etc. Si nosotros nos ponemos a analizar, por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de gemelos idénticos? Pues es que un solo óvulo con un solo espermatozoide se fecundó el óvulo y se empiezan a dividir las células. Entonces, tenemos dos células nuevas, idénticas, ¿y qué pasa ahí? Pues estas células se separan. Estas dos células son totipotentes. Cada una de estas células tiene la capacidad de generar un nuevo individuo completo y de ahí que salgan gemelos idénticos, ¿ok? Cuando son cuates,
pues no es un solo óvulo ni un solo espermatozoide. Ahí fueron 2 óvulos diferentes y 2 espermatozoides. Entonces, pero igualmente, aunque sean fecundados estos 2 óvulos y estos 2 espermatozoides, en la primera división celular, esas 2 primeras células son totipotentes. Cuando esas 2 se dividen y generan 4, después 8, 16, 32, es decir, cuando esas células no se han diferenciado, no hay una, digamos que no se empieza a ver que sean del tejido de un brazo o del tejido de una piernita del bebé, no se ve todavía que formen parte del corazón del bebé. Entonces, todas esas células que no se han diferenciado son totipotentes. Si nosotros extraemos una, tiene toda la información genética para de ahí generar un nuevo individuo completo. En este caso, los meristemos tienen esa información. Las células son, digamos que esas primeras que tienen esa capacidad de formar individuos completos. De hecho, en ingeniería, en biotecnología, perdón, eso es lo que se hace cuando ustedes lleguen a la universidad, aquellos que les interesan las áreas de biología. Hay un área que se llama biotecnología. ¿Y qué hace? Pues de estos tejidos que son con células totipotentes, pues los agarran, 1 o 2 células, un pedazo muy pequeñito de tejido donde ya hay muchas células, lo ponen en un cultivo y ese pequeño tejido vemos que empieza a formar una planta nueva y es muy increíble ver esto porque todos pensaríamos que para que haya una planta nueva, pues necesitamos ver pues, el codito o un pedazo del otro árbol, la misma semilla germinando. La semilla es una célula totipotente porque a partir de ahí se da la información para un nuevo individuo, ¿vale? ¿Se entiende lo que es totipotente, muchachos? No se vayan a quedar con dudas. Sí. Sí. Bien, bien. Entonces, dicho esto, los meristemos siempre tienen esa capacidad y los vamos a ver en células muy pequeñitas alrededor de otros tejidos. ¿Y por qué muy pequeñitas alrededor de otros tejidos? Pues porque precisamente esas son las células que poco a poco se van a ir especializando en otro tipo de tejidos. Digamos que el meristemo son las células bebés de la planta, ¿vale? Y están en todos los órganos. Aquí dice que existen los meristemos primarios o apicales, es decir, aquellos meristemos que se van a encargar de darle el crecimiento hacia arriba de la planta. Los meristemos secundarios son aquellos que le van a ayudar a la planta de forma hacia los lados, en los tallos, por ejemplo, lo que les decía de los anillos de crecimiento. Los meristemos van a estar presentes ahí renovando esas células de un tronco leñoso. Y bueno, el cámbium y el felógeno ya más adelante los vamos a estudiar. Fíjense bien, aquí nosotros vemos esta imagen. Si nosotros tomáramos una muestra de esta parte del ápice de la planta, entonces veríamos estas estructuras. Son pequeñitas hojas que están naciendo nuevas ahí. Y en este tipo de hojas nuevas, muy pequeñas, tengan por seguro que si hacemos un corte transversal, lo que nosotros veríamos serían células como estas, muy pequeñitas, todas amontonadas, con sus paredes muy delgadas. Y estas son células bebés que nos van a ayudar a especializar los demás tejidos de la planta, ¿ok? Por eso dice aquí que los tejidos meristemáticos son los responsables del crecimiento. Y pues obviamente que esto de los meristemos tiene que ver con ciertas hormonas y sustancias en la planta, auxinas y giberelinas, el ácido abscísico. Ya vamos a ver una clase, de hecho va a ser de las últimas estas de fisiología, donde toquemos el tema de hormonas vegetales. Fíjense bien, si nosotros tomamos esta pequeñita estructura de la planta y la ponemos en un microscopio con un corte transversal, veríamos esto. Si alcanzan a checar todas estas, cada puntito morado en este corte transversal de un meristemo apical,
se hizo una tinción. ¿Para qué? Para que los núcleos de las células se vean en color morado o violeta. Entonces, cada uno de estos puntitos es una célula, una célula, una célula. Y vean el meristemo cómo va. De hecho, donde más nuevo está el tejido, están más amontonadas esas células. Si nosotros las comparamos, estas de aquí, estas y estas, vemos similitudes. Todas las células hay muy chiquitas, acomodaditas, pero si vemos estas de acá, ya son células más especializadas. Probablemente aquí ya sea un parénquima que ya está almacenando otro tipo de sustancias. Estas células de acá no son totipotentes. Si nosotros agarramos un tejido de aquí, sería muy difícil que creciera una nueva planta a partir de ahí. Nosotros tenemos que cuidar que haya muchos meristemos si queremos reproducir plantas. ¿Por qué? Porque aquí está la información genética para formar un nuevo ser, ¿de acuerdo? Entonces, aquí están los meristemos apicales. Esto que vemos acá, de esta imagen, está en estas puntas, ¿ok? Meristemos apicales y axilares. Las yemas axilares también contienen este tipo de tejido. Y también hay meristemos laterales. Fíjense bien, aquí señala, estos puntitos verdes señala que en estas áreas de la planta hay meristemos. ¿Por qué? Pues vamos a ver por qué. Fíjense bien. Acá tengo otra imagen. Este es el tallo de tronco leñoso y vamos a ampliar la selección. Aquí están los anillos de crecimiento que les decía, ¿se acuerdan? Maestra, dice fin de la presentación. ¿No se ve? En negro. Ok, déjame regreso entonces. Okay. ¿Ya se ve ahí la? No, ¿verdad? Ok. Déjenme ver. Aquí está. ¿Ya la pueden ver? Sí, maestra. Ok. Igual, me regreso. Este es el corte transversal de un tronco leñoso. ¿Cuántos años tiene este árbol? ¿Lo alcanzan a percibir? 4, maestra. Así es, 4 y el que está en curso, ¿ok? Entonces, si nosotros hacemos un acercamiento, nosotros podemos ver tejidos de meristemo cerca de xilema y de floema. Aquí tenemos en el área leñosa un tejido que es parénquima y aquí tenemos los haces vasculares, ¿se acuerdan? Estos de aquí son los haces vasculares. Si nosotros nos fijamos esta distribución, pues pareciera que es de una monocotiledonia porque lo vemos distribuido, pero si lo analizamos profundamente, vean que todos están acomodados alrededor de cada anillo de crecimiento. Entonces, estos son haces vasculares y alrededor de los haces vasculares tenemos meristemos. ¿Por qué? Pues porque este tronco, aunque sea leñoso, aunque algunas de sus células yo solamente sean la función de soporte y estén, digamos, de alguna manera como más secas, sus paredes celulares ya están muy leñosas, llenas de lignina. Lignina es esa sustancia que hace un tallo leñoso. Entonces, nosotros tenemos que, o mejor, pensar, si nosotros pensamos, entonces podría ser que esa parte del tallo ya estuviese muerta, pero la realidad es que no. Ahí sigue habiendo haces vasculares que siguen nutriendo a las células de alrededor, que sí necesitan menor cantidad de nutrientes, es una realidad, sí la necesitan en menor proporción, pero bueno, a final de cuentas necesita seguir vivo este árbol. Y aquí tenemos sus haces vasculares. Alrededor de haces vasculares aquí no se alcanza a percibir muy bien, pero acá sí. Vean este tejido que está aquí muy, muy delgadito, muy chiquito.
del centro del tallo, y aquí tenemos tejido meristemático. Todo este tejido que es de células muy pequeñitas que nos va a ayudar a ir especializando. Ya después de aquí saldrán otros haces vasculares para seguirle dando ese engrosamiento al tallo. Y aquí tenemos meristemos, ¿ok? Aquí alrededor de xilema y de floema también podríamos ver que hay meristemos. ¿Por qué? Pues porque esos haces vasculares se necesitan estar renovando, las células se necesitan estar manteniendo vivas para seguir nutriendo a la planta. Y aquí no se percibe muy bien en estos. Hay otras imágenes en las que sí, pero incluso en las orillas de los árboles, todos estos tejidos que sean células más pequeñitas de tamaño y sin paredes celulares engrosadas serían los meristemos, ¿ok? Y estos de aquí, pues son haces vasculares del tronco leñoso, ya como más desarrollados, que ya no transportan tantos nutrientes, sino más bien transportan agua para mantener hidratadas a las células. Los nutrientes están acá, actuando en el centro de la planta. ¿De acuerdo, chicos? Y 4:50, muy bien. Es buen tiempo. ¿Dudas, muchachos, respecto a este tema de los meristemos? No, creo que no. ¿No? Sí, estuviste escuchando, Arely, que ya no te vi en un momento de la conferencia. Sí, es que tuve un problema con el audio, entonces me tuve que salir. Ok, bien. Muy bien, muchachos. La próxima clase la teníamos programada para el lunes. Amira nos reagendó el lunes, entonces vamos a mover la mía para el martes y Amira estará con ustedes el lunes. El maestro Marcos 1 también va a estar con ustedes el lunes y Andrés. Ahorita voy a modificar el horario para que ustedes puedan ver qué días vamos a estar y yo creo que yo los voy a ver lunes, miércoles y viernes. También me falta agregar a Arely. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay dudas al respecto, chicos, me despido. Y antes que se vayan, si me pueden comentar